Dicen que los egipcios eran un pueblo adelantado a su tiempo. Pero lo que no te cuentan en los documentales es que su vida diaria estaba llena de rituales, supersticiones y misterios que desafían por completo nuestra lógica moderna. Hoy no vamos a hablar de las pirámides ni de los tesoros de Tutankamón. Hoy vamos a sumergirnos en lo prohibido, en lo que no se dice. Te voy a revelar 10 secretos ocultos del antiguo Egipto, secretos que rara vez aparecen en los libros de historia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar para siempre la forma en que imaginas el antiguo Egipto. No eran solo pirámides, no eran solo faraones. La verdad es mucho más profunda, mucho más extraña y mucho más misteriosa. Así que quédate hasta el final, porque el viaje que estamos a punto de empezar te llevará al corazón oscuro del Nilo. Comencemos con el primer secreto, algo tan cotidiano como dormir. Todos lo hacemos, pero los egipcios lo llevaban a otro nivel. Dormían con almohadas de piedra y no eran incómodas por accidente. Tenían una razón muy poderosa. Para ellos, la cabeza era el trono del espíritu, el lugar sagrado donde residía la vida y la conciencia. Creían firmemente que, durante el sueño, cuando el cuerpo era más vulnerable, entidades oscuras y espíritus malignos podían intentar entrar y poseerlo. La almohada de piedra era un escudo místico que mantenía la cabeza a salvo, impidiendo que estas fuerzas entraran en su cuerpo mientras dormían. Imagina esa mentalidad en cada noche. Tu descanso era una batalla espiritual. El segundo secreto nos lleva al clero egipcio, los sacerdotes. Cuando los vemos en los relieves, nos parecen figuras serenas y sabias, pero su vida estaba llena de reglas estrictas. Una de las más extremas era que los sacerdotes se afeitaban todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. La razón era puramente espiritual. Creían que el vello corporal, cualquier tipo de pelo, era impuro y atraía espíritus negativos. Por eso, antes de entrar al templo, los sacerdotes pasaban por un proceso de purificación total que incluía afeitarse por completo. De esta manera, se presentaban ante los dioses como un recipiente limpio, sin ninguna mancha física o espiritual que pudiera interferir con su conexión divina. Ahora, hablemos de amuletos. Los egipcios los amaban, pero había uno que estaba prohibido para la mayoría, el ojo de Ra-An, no confundir con el ojo de Horus, que era un símbolo de protección y sanación. El ojo de Ra representaba el poder destructivo y vengativo del dios Sol. Era un amuleto de un poder inmenso, y se decía que quien lo llevara sin ser digno, sin tener la autoridad espiritual o el linaje correcto, podía atraer sobre sí mismo desgracias terribles. No hablamos de mala suerte, hablamos de catástrofes en enfermedades, ruina e incluso la muerte. Llevar el ojo de Ra era invocar una fuerza tan grande que podía consumirte si no sabías controlarla. Era un símbolo de poder reservado solo para los más altos rangos como el faraón, que actuaba como intermediario directo con los dioses. Para el resto, era un tabú. El cuarto secreto está en su comida, y es, literalmente, duro de tragar. El pan era la base de su dieta, pero el pan que comían los egipcios contenía fragmentos de piedra. Sí, has oído bien. El proceso de molienda del grano era rudimentario. Usaban 2 piedras, un molino de silla, para triturar el trigo y la cebada. Durante este proceso, inevitablemente, pequeñas partículas de cuarzo y arena se desprendían de las piedras y se mezclaban con la harina. Esto significa que cada bocado de pan era abrasivo. ¿El resultado? Los dientes de la población egipcia, desde el campesino hasta el faraón, estaban completamente destrozados. Los estudios de las momias revelan un desgaste dental extremo, abscesos e infecciones terribles que debieron causarles un dolor crónico y, en muchos casos, la muerte por infecciones generalizadas. Su sustento diario era, a la vez, su lento veneno. Pasemos al quinto secreto,
El maquillaje. Vemos esas icónicas líneas negras alrededor de los ojos de los egipcios y pensamos en moda, en belleza, pero para ellos, el maquillaje era sobre todo protección mágica. El famoso kohl, esa pasta negra que usaban hombres y mujeres, no era solo cosmético. Creían que al delinear sus ojos, creaban un amuleto directamente sobre su cuerpo, que los protegía del mal de ojo, de las maldiciones de sus enemigos y de las enfermedades que, según ellos, entraban por la vista. Lo más fascinante es que la ciencia moderna ha descubierto algo increíble. El kohl egipcio, que se hacía con galena, contenía compuestos de plomo que, en dosis bajas, estimulaban el sistema inmunológico y actuaban como un potente agente antibacteriano, protegiéndolos de las infecciones oculares tan comunes. En las orillas del Nilo en su magia tenía una base científica. Sexto secreto: el olor de las clases sociales. En el antiguo Egipto, tu estatus social se podía oler literalmente. Cada grupo social usaba fragancias y perfumes muy específicos, y estaba mal visto usar un aroma que no correspondiera a tu clase. Los obreros olían a sudor, a trabajo y a ungüentos simples hechos con grasa animal. Las clases altas, en cambio, usaban perfumes costosísimos, hechos con mirra, incienso y flores exóticas importadas. El aroma era una declaración de poder y riqueza. Si eras un simple artesano y te atrevías a oler demasiado bien como a noble, podías meterte en serios problemas. Se consideraba una ofensa, una usurpación de identidad social. Tu olor te definía y te mantenía en tu lugar. Para los egipcios, las palabras tenían un poder creador y destructor. Por eso, había ciertas palabras y sobre todo, ciertos nombres que estaba terminantemente prohibido pronunciar. Especialmente los nombres de entidades caóticas como Apophis, la serpiente del caos que intentaba devorar al sol cada noche. Creían que decir esos nombres en voz alta no era solo mencionarlos, sino invocarlos. Era darles poder en el mundo de los vivos, un riesgo que nadie estaba dispuesto a correr. Por eso, se referían a estas fuerzas con eufemismos o simplemente las representaban visualmente. Pero nunca pronunciaban su verdadero nombre en voz alta. El silencio era su escudo contra el mal. Octavo secreto: a los calendarios secretos. Todos conocemos su calendario solar de 365 días. Pero los egipcios también manejaban calendarios secretos para sus rituales nocturnos. Eran tablas ocultas, a menudo en papiros que solo los sacerdotes astrónomos podían interpretar. Estas tablas no solo marcaban las fases de la luna o la posición de las estrellas, indicaban qué noches estaban abiertas a la comunicación con los dioses y cuáles eran peligrosas. Algunos días, marcados en rojo, eran considerados portales a la desgracia. En esas noches, se creía que las fuerzas del inframundo tenían más poder, y realizar cualquier actividad importante, ya fuera un ritual o un simple viaje, era buscar la muerte. Noveno secreto: a los mensajes ocultos de las momias. Cuando pensamos en una momia, imaginamos vendas y un sarcófago, pero bajo esas capas de lino se escondían secretos. Los embalsamadores a menudo colocaban pequeños amuletos, textos mágicos y símbolos de protección directamente sobre el cuerpo, pero a veces también dejaban advertencias. Se han encontrado pequeños papiros o inscripciones bajo las vendas con mensajes que no eran para el difunto, sino para el futuro. Su vida no era solo construir pirámides, era una constante negociación con lo invisible, una lucha diaria entre la magia y la realidad. Pero te prometí algo más, ¿verdad? Te dije que había un secreto extra, un secreto que los arqueólogos rara vez mencionan en público: el descubrimiento de un objeto en una tumba antigua que no pertenece a ninguna época del antiguo Egipto. Si quieres descubrir cuál es este objeto imposible, por qué no encaja en ningún periodo histórico, y qué teorías existen sobre su origen, te dejo el video justo aquí en la pantalla final. No te lo pierdas. Gracias por acompañarme en este viaje entre sombras y arena. Nos vemos
en el próximo misterio.